las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales, con la temática titulada Sección 3, cómo las neurociencias definen el conocimiento de sí mismo, el camino seguro al liderazgo transformacional. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina de trabajo, médico especialista en gerencia de organizaciones, coach neurocognitivo internacional certificado en neurolingüística, consultor e investigador de las neurociencias cognitivas aplicadas a la seguridad y salud laboral, conferencista nacional e internacional y docente universitario. Doctor Butrón, muy buenas tardes y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Oscar, y gracias al ingeniero de Control Master para que esta presentación salga en buen estado. Y gracias a la directiva de Positiva. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la parte del conocimiento a sí mismo y cómo vamos a expresar ese liderazgo transformacional a través del conocimiento. Pero, Oscar, vamos a hacer una evaluación de presondeo de 3 preguntas, por favor. Gracias, doctor. Damos el inicio al sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos se adquirieron a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Mientras proyectan la primera pregunta, les recuerdo a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas a través del chat a lo largo de nuestro evento. Las neuronas espejo son la base de la capacidad innata de imitación. A, falso, B, verdadero. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, falso, 21%, B, verdadero, 79%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los siguientes son perfiles motivacionales. A, motivación intrínseca, B, motivación contributiva, C, motivación institucional, D, motivación extrínseca, E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio de nuestro chat a lo largo del evento. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, motivación intrínseca, 9%. B, motivación contributiva, 9%.
C, motivación institucional, 1%. D, motivación extrínseca, 1%. E, todas las anteriores, 80%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Son estilos de liderazgo: A, transaccional; B, laissez-faire; C, transformacional; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, transaccional, 6%. B, laissez-faire, 7%. C, transformacional, 16%. D, ninguna de las anteriores, 20%. E, todas las anteriores, 52%. Conociendo el resultado de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Butor. Gracias, Oscar. Vamos a empezar con esta frasecita que me gusta mucho y dice, esta frase de Thomas Keller, un ex CEO de Codelco Chile. Dice, el liderazgo es la base de todos los cambios transformacionales de la cultura de seguridad. Sin liderazgo no es posible movilizar la voluntad y capacidad de las personas hacia el estado deseado y la cultura deseada, ni mantener el rumbo establecido que es en los cambios de comportamiento. El objetivo es tener conocer las principales dimensiones que desde las neurociencias para el conocimiento de sí mismo, de cada líder de ustedes que se quiera transformar. Y el objetivo específico, definir qué es el concepto de autoliderazgo, establecer las principales variables, que son las variables del liderazgo transformacional, que son 7, conocer cómo el liderazgo transformacional es ese motor y la base del cambio de la cultura de seguridad. El temario, vamos a definir qué es el liderazgo transformacional, cuáles son las bases teóricas de ese liderazgo transformacional y quiénes son los que iniciaron este liderazgo, el conocimiento de sí mismo, cómo podemos conocer desde sí mismo a través del lente de la neurociencia, cuáles son estos componentes del liderazgo transformacional, qué es el liderazgo interpersonal y las bases y los procesos neurocognitivos más importantes del liderazgo transformacional. Vamos a hablar algunas partes básicas que son las bases neurocognitivas del liderazgo como un todo. Esto ya se lo he explicado, pero solamente me refiero a lo siguiente. El cerebro de un líder tiene 3 cerebros de acuerdo a Paul, que es uno de los científicos, y él habla del cerebro reptiliano, que es el automático inconsciente, del sistema límbico, cerebro límbico, que es el emocional, también actúa en un nivel inconsciente, y la neocorteza, que es toda la que piensa, ¿sí? La que piensa, y esa neocorteza es la que toma decisiones, sobre todo lo que está más arriba de la parte frontal, pero se llama lóbulo prefrontal, es un prefijo antes de la frente, y ahí es donde tomamos las decisiones. Ahí es donde el verdadero líder transformacional tiene que actuar para llevar el objetivo de la organización, el objetivo del equipo y tener la certeza hacia dónde se dirige. Entonces, parte importante la corteza prefrontal. Pero antes de hablar, hay un libro que se lo recomiendo sobre Simon Sinek, se llama El qué. Y ahí nos habla de 3 componentes o proposiciones básicas, que él dice, ¿qué hago y cómo lo hago? ¿Cómo soy? ¿Y por qué? El por qué. El libro se llama El por qué soy. Este líder lo traigo, que es, véanse los videitos de él, de Martin Luther King, quizás uno de los líderes que más variables transformacionales tiene cuando dirigió toda la parte de las negritudes, ¿sí? Él era un líder negro, y cómo él, llevando solamente un liderazgo transformacional, un liderazgo inspirador, un liderazgo de influencia, sobre todo el carisma que tenía, tanto en la población negra como población blanca, logró demostrar ese tipo de liderazgo transformacional que necesitamos en nuestro orden mundial. Básicamente, él era un líder transformacional que inspiraba a las masas, a la comunidad de afro, como a la comunidad de la parte de la raza blanca, que era la que él quería que aceptaran todos estos procesos raizales que él daba a los demás. Entonces, este es el libro de Simon Sinek, que le llamamos El Círculo de Oro. Y Simon Sinek habla del principal círculo que está en el centro, se llama el por qué soy.
Ese es el propósito. ¿Cómo voy a hacer? Son los principios que tú tienes del cómo, tus capacidades, y el qué es los resultados que yo voy a obtener como líder. Entonces, las neurociencias cognitivas se define la neurociencia cognitiva como el modelo de esa persona, de ese líder, estudiado en su proceso autobiográfico. Y es lo que llamamos memoria episódica o memoria autobiográfica. Ese líder se relaciona con el sistema. Ahora mismo tenemos una relación física, ¿sí? Tenemos una relación física y tenemos una relación social en la sociedad donde estamos. Y ese colectivo nos lleva a una cultura colectiva de la organización. Entonces ese líder que está transformando o que quiere transformar está en ese medio físico sociocultural y en las distintas situaciones que ese medio está generado. Entonces la neurociencia cognitiva tiene dos tipos de procesos. Unos que son intelectivos y que son controlados a través de la parte cortical del cerebro. Esos son sistemas que son conscientes. Pero tiene el otro que es el componente, así como tiene el componente intelectivo que razona, que piensa, que toma decisiones, que es flexible cognitivamente, tiene un componente emocional interno no consciente que es automático. Por eso hablamos del cerebro emocional y cerebro reptiliano. El 95% de nuestros pensamientos están en sistema automático, ¿sí? Es lo que llamamos el pensar rápido. Y el intelectivo controlado, que es el que gana el premio Nobel Kahneman en el inicio de los años 2000, él habla del pensamiento lento. Y el pensamiento lento es el pensamiento racional. Entonces, ¿qué es el neuroliderazgo? En neurociencia definimos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Llevando todo el concepto de la neurociencia a las organizaciones. Bueno, la gente me pregunta, ¿cómo haces tú, los amigos neurólogos, los amigos en neurociencias? ¿Cómo haces tú para llevar el concepto a gente que no es médica? Yo a una organización, a un gerente de producción, o a un jefe de proceso, o a un jefe de logística, o una gerente de recursos humanos, y eso es lo que nosotros hacemos, llevar todo el conocimiento de la neurociencia a la organización, para que el cerebro sea un aliado a la organización. Y esto lo podemos llevar porque en los últimos 20 años, en los proyectos de cerebro humano de Estados Unidos y de Europa, hemos conocido mucho el cerebro, ¿sí? Y las investigaciones que está haciendo Elon Musk a través de su empresa Neuralink también nos está dando muchos conocimientos para aplicarlo a las organizaciones. Entonces, la aplicación de esos conocimientos de la neurociencia cognitiva al liderazgo como tal, que se viene estudiando el liderazgo hace más de 80, 90 años en la Universidad de Chicago y otras universidades después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando aplicamos esos conocimientos, eso es lo que es el neuroliderazgo, ¿cierto? Aplicar todos los procesos neurocognitivos de ese líder en cualquiera de sus manifestaciones. Aquí están las dos estructuras más importantes para un liderazgo transformacional. Una amígdala que está en el cerebro racional. Y esa amígdala es la amígdala cerebral diferente a la amígdala faríngea del COVID. Y esa estructura pequeñita es la que fabrica las emociones. Por eso hace parte del cerebro emocional. Y al lado de la amígdala hay otra estructura importante, el hipocampo, que guarda toda la información y los recuerdos. Y si la guardo con emoción de alegría, entusiasmo, ¿sí? Es obvio que ese recuerdo va a perdurar durante mucho tiempo. Y hay otra estructura que es la corteza prefrontal, que es la que dije, la que piensa, el cerebro cortical, el cerebro racional, que es la parte, miren la frente, miren los ojos de esa figura, es la parte más adelante de la corteza frontal. Y esas son donde están las funciones ejecutivas y donde están las bases, las principales bases neurocognitivas del liderazgo transformacional. Entonces, parte de la base, pues estamos hablando de la base neurocognitivo del neuroliderazgo, lo tenemos ahí en esas 6 definiciones, ¿cierto? Esos 6 conceptos son, podríamos decir que son las bases neurocognitivas del neuroliderazgo, sobre todo el neuroliderazgo que transforma. 1, la teoría de la mente. 2, neuronas espejo. 3, la empatía. La empatía en neurociencia no es ponerte los zapatos de otro. La empatía tiene más de 5, 6, 7 definiciones. ¿Sí? Y el líder que transforma, o el líder transformacional, debe de tener una empatía.
pero no una empatía de afecto, no una empatía emocional, sino una empatía cognitiva. Debe manejar la parte emocional, cómo regulo las emociones, y eso es lo que Goleman en sus libros, después de los estudios de Salovey, hablan de la inteligencia emocional y de la inteligencia social en los casos con el liderazgo interpersonal. Pero también cómo tomamos decisiones, hay modelos matemáticos en la toma de decisiones, y la flexibilidad cognitiva. Entonces, la teoría de la mente, ¿qué es? La teoría de la mente parten de los estudios de Europa, de Estados Unidos, donde dicen que es la capacidad que tiene el líder transformacional de inferir los pensamientos, las emociones, así como también explicar y predecir la conducta de los otros y eventualmente responder o no. Quiere decir que el líder transformacional tiene que tener activada y tiene que tener entrenada parte de la teoría de la mente para poder inferir los pensamientos, las emociones y cómo se está comportando o cómo podemos predecir la conducta de los otros. Entonces, la teoría de la mente es todo un procesamiento de las neuronas, de la parte intelectiva racional, de la parte emocional y de la parte automática. Entonces, mira cómo procesamos en la teoría de la mente la parte intelectiva, que ya le dije que es cortical, la parte del cerebro emocional y la parte del cerebro reptiliano, que es automático. Entonces, el procesar todos esos tres cerebros, vamos a interpretar mejor los rostros de las otras personas. Recuerden, nosotros se lo he dicho, tenemos 55 músculos en la cara. Y eso Paul Ekman definió las 6 emociones básicas, porque Paul Ekman dice que no hay emociones buenas ni malas, sino que hay emociones o positivas o emociones negativas. Entonces, positiva como la alegría, negativa como el miedo, la ira y la tristeza. Entonces, el observar esos 45 músculos, esos rostros, nos dicen, dependiendo cómo está la comisura en los labios, cómo está el músculo malar, cómo están los músculos que están en la frente, en la parte frontal, si están hacia arriba, si se arrugan hacia abajo, cómo están los párpados, si suben o bajan, cómo están las comisuras de los párpados, cómo está el mentón. Entonces, Paul Ekman muestra las 6 diapositivas o las 6 fotos definiendo cómo están esos músculos. Así él dice, esta cara es de tristeza. Y hoy en día también se utiliza un test muy importante que viene de Europa, de la Universidad de Oxford Cambridge, que se llama el test de la mirada, ¿cierto? Donde a través de 36 figuras de rostro le preguntamos a las personas qué expresión tiene ese rostro. Así como vemos el rostro, también vemos los movimientos corporales. Hace parte de la teoría de la mente. Es decir, la postura dice mucho y por eso el 93% de la comunicación es no verbal. Y de esa no verbal, de ese 93%, un gran porcentaje son los gestos que hace con las manos y la postura que tú tienes. Y otro porcentaje es la prosodia, que es el tono de la voz, y ahí está la voz. Y también, así como conocemos los movimientos corporales, si está encorvado o no está encorvado, si está bien sentado en la silla, si está bien de postura de pie o bipedestación, podemos también conocer cómo va a ser esa secuencia de conducta de acuerdo al rostro y los movimientos. Y importante, cómo te comunicas con el lenguaje. Entonces, eso hace parte de la teoría de la mente. Y para desarrollar la teoría de la mente, Rizzolatti descubre en su laboratorio las neuronas de espejo. Ese es el artículo de él, el artículo original de él del 2003. Ahí está Giacomo Rizzolatti con Leonardo Fogazzi, Francisco Ferrari, que eran los compañeros de estudio. Y entonces él observa, ese fue el miquito, el chimpancé bebé, donde él estaba estudiando cómo los bebés chimpancés se relacionaban con la mamá chimpancé, con el papá chimpancé, con los hermanos chimpancé. Y esa era la investigación que estaba haciendo Giacomo Rizzolatti, cómo las neuronas de espejo responden a las observaciones de la boca, ¿cierto? Y cómo es el proceso de comunicación. Ahí vemos el chimpancé, cuando él entrega el banano, él inmediatamente recibe en respuesta de la otra persona el banano. Entonces él mira que es un proceso de imitación. Entonces, por eso la pregunta, las neuronas de espejo son la base de la capacidad innata de la imitación y que es parte importante del aprendizaje. Y esas neuronas las tenemos en la parte cerebral. Este es el artículo científico y ese es el bebé chimpancé donde pudo descubrir
que esas neuronas espejo codifican el espacio peripersonal y extrapersonal de los monitos chimpancés. Y fue donde en el año 96 en la Universidad de Parma, ahí está la Universidad de Parma en Italia, Giacomo Resolati descubre las neuronas espejo. Entonces las neuronas espejo son la base, pregunta de examen pretest que hicimos hoy, son la base de la capacidad innata de la imitación, sin la cual el aprendizaje sería prácticamente imposible. Por eso cuando nosotros bostezamos, yo bostezo y activo mis neuronas espejo. Y la persona que me está viendo hace una imitación porque las neuronas espejo de ellos se activan al ver el movimiento mío de la boca, ¿cierto? Y se activan también el bostezo porque se activan las neuronas espejo. Entonces es una capacidad de imitación al otro. Y cuando tú imitas al otro, vas desarrollando el aprendizaje. Por eso los niños a partir de los 6 años, más o menos los niñitos hasta los 6 años son el 50% de lo que van a hacer en la vida adulta. Y hasta los 12 son el 75%. Después de 12 es el otro 25% que va a ser cómo es él, cómo es su temperamento, cómo es la parte neurobiológica. Porque él va a aprender inicialmente imitando a los padres. Por eso los niños son la imitación de lo que son los padres. Entonces, esas neuronas desempeñan un papel fundamental en la planificación de la acción, sirven para realizar la simulación de las acciones antes de llevarla a cabo. Son implicadas en el proceso de simulación de la intención de los demás. O sea, tú vas a inferir cuál es la intención y el comportamiento de los demás, que son útiles para inferir la intención de las personas. Entonces, las neuronas espejo son neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción. Y cuando se observa ejecutar esa acción o se tiene una representación mental de la misma. Deducir lo que los demás piensan, sienten o hacen es posible a la activación de las neuronas espejo de ese líder que está transformando al equipo en la cultura de seguridad o que está transformando la organización, ¿sí? Ya que están especializadas en comprender no solo la conducta de los demás, sino también cómo se sienten. Entonces, ese líder transformacional, ¿cómo vamos a conocerlo? Entonces, Carl Jung, en estudios que hace desde el siglo pasado, Carl Jung logra demostrar que hay como 4 tipos de personalidad o 4 tipos de modos de pensar. Y después Bessinger, que es una neurocientífica, la abuelita de Bessinger, trabaja con Carl Jung, era una discípula en los laboratorios de Carl Jung. Y Carl Bessinger, bueno, la abuelita sigue, después de la muerte de Carl Jung, a seguir investigando cómo son las dominancias del cerebro. Y Bessinger logra mostrar las 4 dominancias del cerebro. Entonces ahí está un cerebro, miren que acá al frente, donde está el azul y el color naranja, es en la frente. Y donde está el verde y el rojo, es en la parte de la base. Entonces el cerebro, Bessinger logra, junto con los estudios de la abuelita y Carl Jung, demostrar que existen cuatro formas de pensar o 4 estilos de personalidad. Entonces él logra y le coloca los colores. Entonces todo lo que es a la izquierda es azul y es verde. Y todo lo que es a la derecha, el hemisferio derecho, es naranja y es rojo. Entonces logra descifrar que todos los que son azules, la mayor dominancia, quiere decir que esas personas son lógicas, analíticas, basadas en hechos cuantitativos. Mientras las que son verdes, que están en la basal y son izquierda, porque los otros serían frontales izquierdos, los basales izquierdos son más organizados y buenos planificadores. Y son los que desarrollan el plan paso a paso a través de una metodología secuencial y son muy detallados. Entonces, fíjense cómo los líderes los podemos definir, si son líderes lógicos, analíticos, matemáticos. ¿Sí? Y a la derecha vamos a tener ese líder que tiene también un estilo de pensamiento. Entonces, todos los líderes tienen un estilo de pensamiento, un tipo de personalidad que es la que domina. Por lo menos si nosotros vemos los ingenieros, ellos son más verdes y después sigue, perdón, son más azules y después sigue el verde. Más o menos podríamos decir que ellos son hemisferio izquierdo. Pero si vemos un Salvador Dalí, ellos son más derechos, Pablo Picasso, un escritor, porque ellos son
de integrar pensamientos, ven la parte integral del dibujo, son intuitivos, sintetizan. Entonces, las personas que son naranjas son grandes, flexibles cognitivamente y son de pensamiento creativo. Y los rojos, que están en la parte basal derecha, son las personas netamente emocionales. Son aquellas que en una organización son las que organizan el Día de las Madres, que acaba de pasar, organizan el Día del Maestro, organizan el Día del Niño, organizan la festividad de diciembre. Es decir, todas las actividades tienen una capacidad de liderazgo interpersonal, ¿sí? Interpersonal, que es basado en sentimientos. Entonces son muy emocionales y son muy empáticos, afectivos. Esto, la fuente también lo utilizó Herman. Herman estuvo trabajando en General Electric y él hizo también unos aportes en los años 96 junto con la doctora Bessinger, que son pruebas que están siendo aplicadas a nivel mundial. Bien, entonces nosotros tenemos 4 dominancias, una principal. Lo ideal es que tengamos una principal. Ejemplo, si seamos azules, también podamos ser rojos y podamos ser color naranja, ¿cierto? Ejemplo, si me dio azul un 95% y el rojo me dio un 5% y el holístico o gestión del cambio me dio un 25%, significa que yo ese 5 tengo que aumentarlo para hacer empatía, porque parte de la dimensión del liderazgo transformacional es la empatía. El otro son el sistema de creencias. Entonces, así como tenemos una dominancia, tenemos una creencia. Entonces, ¿qué es una creencia? Es un supuesto que la persona, el líder transformacional, considera como verdadero y que esa creencia le damos un valor, se convierte en valor y las creencias y los valores nos van a llevar a la conducta por esa creencia que tenemos. Ejemplo de creencias está el análisis transaccional de Elie Verne, ¿sí? Análisis transaccional. Y él habla de 6 tipos de creencias en el análisis transaccional. Una, sé perfecto. Otra, date prisa. Otra, que complace. Otra, esfuérzate. Otra, ser fuerte. Y otra, ten cuidado. Entonces, Ellis, que es uno de los estudiosos en la Universidad de Nueva York, él habla de otro tipo de creencias, ¿cierto? Nos habla de 10 tipos de creencias. Lo importante es que sea de Elie Verne, el análisis transaccional, que son 6, o que sea de Albert Ellis, de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Estados Unidos, que son 10. Lo importante es que tenemos esos pensamientos automáticos que nos están llevando a creencias que, ejemplo, en estudios que nosotros estamos haciendo actualmente en grandes empresas, tenemos líderes que son demasiado perfeccionistas. Entonces, un líder que sea perfeccionista difícilmente va a ser un líder transformacional. Es decir, son personas que aceptan el 10 y si el trabajo no es el 10, se vuelven infelices. Entonces, esa creencia limitante hay que trabajarla. Lo mismo las personas, y esto tiene que ver con la accidentalidad, ¿cierto? Las personas que tienen la creencia del date prisa, que ellos pueden terminar el trabajo en 7 horas. Y resulta que el trabajo es para 8 horas, lo hacen date prisa, pero el date prisa puede llevar a un accidente de trabajo. Y los otros son los complacientes, los que complacen a los demás, primero los demás, después yo, los que se esfuerzan demasiado, que la vida piensan que es hacer, y todo es un esfuerzo, terminan fatigados, terminan desgastados, y también esta fatiga, así como el date prisa, se nos convierte en errores humanos. Y los otros que se creen fuertes y que dicen, yo soy fuerte, yo no doblo la rodilla porque yo no soy señorita, entonces tiene la creencia de ser fuerte y nunca van a doblar la rodilla porque dicen que ese es señorita. Y los otros que ven el mundo como demasiado peligroso y que son los que tienen cuidado. Entonces ya tenemos la dominancia, las creencias. Cuando tenemos todas estas dominancias y todas estas creencias que nos limitan, tenemos que mejorar esos sistemas de creencias, ¿cierto? No todo va a ser 10, yo puedo sacar un 8, puedo sacar un 7. Y si se me presenta un error y saqué un 2, ese error me sirve como aprendizaje. Con ese error se arma la neuroplasticidad. Entonces, Eric Kandel descubre y gana el premio Nobel, así como Kahneman, en los años por allá, inicio del 2000, gana el premio Nobel en su pensamiento, en su modo de pensamiento. El estudio se llama Pensar rápido, pensar lento. Y Kahneman gana el premio Nobel porque logra descifrar que hay 2 tipos de pensamiento. Uno que es automático y es rápido,
no consciente, y el otro que es más lento, ese es consciente y se toma la decisión con la corteza prefrontal. Entonces, Eric Kandel, otro estudioso del cerebro, nos dice cómo funciona la plasticidad. Y él dice que las personas tenemos una capacidad enorme de desarrollar nuevas conexiones sinápticas. Estas son las conexiones sinápticas. Miren cómo una sinapsis se une con otra. Y eso que ustedes ven en el recuadro, esa es la vesícula sináptica donde libera los neurotransmisores, por lo menos uno de los neurotransmisores que tiene que tener el líder neurotransformacional es la dopamina. Un líder transformacional sin dopamina, sin serotonina, sin oxitocina, difícilmente va a liderar. Porque si lo inunda el otro neurotransmisor, que es el cortisol, no lo va a dejar pensar, no lo va a dejar tener los objetivos claros, los propósitos, la certeza hacia dónde va con el equipo. Entonces, Eric Kandel descubre la neuroplasticidad y él dice que podemos desarrollar nuevas conexiones sinápticas. Cuando tú desarrollas y se une una neurona con otro y se van formando y se van uniendo, ¿por qué? Porque estamos enviando neurotransmisores. Ellos dicen que ese nuevo maraña de conexiones, esos son cambios de hábitos. Eso, así es como se forman los hábitos a través de todas esas conexiones. Por eso que los hábitos, parte del éxito de los grandes gurús que son exitosos, dicen que el hábito es repetición, que la repetición es la disciplina y que la disciplina es la que te lleva al hábito, ¿cierto? El éxito está en repetir y en repetir para que se forme el hábito. Muchas veces no solamente necesitamos las ganas, sino necesitamos tener disciplina y necesitamos tener voluntad. Entonces, los grandes líderes transformacionales tienen disciplina, tienen voluntad. ¿Y qué es voluntad desde el punto de vista de la neurociencia? La voluntad es posponer una recompensa, posponer algo que tú no veas como amenaza. El cambio en el contexto de las acciones, las interacciones sociales, incluso en los diálogos, ¿sí? Toda esa interacción social que tú tienes con las personas, cuando hablas, cuando haces refuerzos positivos, cuando haces refuerzos o retroalimentaciones positivas o refuerzos positivos, esas acciones, cuando empatizas con la pregunta a la gente, cuando le preguntas cómo estás, cómo te puedo ayudar, esos diálogos transforman esas conexiones y esas conexiones van a apoyar la trayectoria del desarrollo humano, ¿cierto? Del cambio de personas. Bueno, ya tenemos creencia, tenemos dominancia y la tercera sería función ejecutiva. Entonces, el líder transformacional, así como se conoce su dominancia, se conoce su creencia, tiene que conocerse su función ejecutiva. La función ejecutiva, quizás de las definiciones que más me gusta del ESAC, ella descubre parte de la función ejecutiva y eso se estudia a través de un trabajador en Estados Unidos que una explosión de una construcción de un tren ferroviario y se logra incrustar la barra de acero en el ojo y salió por la corteza prefrontal. Ese es Phineas Gage y con él es que se empieza a descubrir cómo Phineas Gage quedó vivo, pero cambió su comportamiento social, cambió su forma de organizar las tareas y se volvió un desordenado. Y aparte, era un tipo que tenía unas normas sociales o comportamiento dentro de la empresa, afuera, en un almacén, etcétera, tenía unos comportamientos diferentes. Entonces, logran descubrir en Phineas Gage que eso se debió a la lesión de la corteza prefrontal, donde está la función ejecutiva. Conclusión, las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que son necesarias para organizar, para planificar. Puede ser la tarea de alto riesgo, para tener una guía y revisar y verificar, pero también para regularizar esa tarea y para evaluarte ese comportamiento que tú tienes en esa tarea crítica o el comportamiento necesario que tienes que tener en la tarea de altura para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar metas. Entonces, las funciones ejecutivas están en el lóbulo prefrontal, ya son las funciones ejecutivas. Entonces, el lóbulo prefrontal, que hace parte del lóbulo prefrontal, es el lóbulo más importante en esa parte, y ahí hay tres estructuras. Una, que es esta parte medial. Dos, que es la parte órbito frontal, o sea, quiere decir que está en la órbita y en la frente, ¿sí?
o sea, hace parte de la corteza prefrontal, y la tercera que está en el dorso y está lateral. Entonces, 2 dorsos laterales, 2 órbitos frontales y 2 que están en el medio. Esta es la ventromedial. Y si usted ve el número 24, esos son los números que nosotros como neurólogos cognitivos vamos estudiando, las áreas del cerebro. Y ese 24 es la corteza cingulada anterior. ¿Por qué es importante la parte ventromedial y la corteza cingulada? Porque ellos, ahí está la corteza cingulada anterior, ¿sí? Y la que está de verde, la anterior. Esa corteza es un circuito netamente emocional y motivacional. Es decir, cuando llega la dopamina, que la dopamina se acumula en el núcleo accumbens, que hace parte del cerebro emocional, el ventromedial dice, mándame dopamina que necesito iniciar la acción para buscar la recompensa, para buscar la meta, para buscar el propósito del equipo. Entonces le pide al núcleo accumbens, que es la bodega de dopamina, y le manda dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa y el placer. ¿Quién hace eso? El cerebro límbico con la corteza cingulada, que es la corteza racional. Entonces le manda dopamina, inicia la acción con entusiasmo. Ella puede saber si se va a equivocar o no, porque el proceso para tomar un error demora 0,5 milésimas de segundo. Ya a los 3 milésimas de segundo sabe que se va a equivocar. Y los 2 últimos tomaste la decisión y el error. Pero esta corteza cingulada también hace los pasos de la intención del procesamiento afectivo, porque esto es una corteza más afectiva que cortical, y trabaja también en la parte, ya le dije, de la motivación, cuando le manda el núcleo accumbens, le manda la dopamina, hace el proceso de motivación de todo el cerebro para formar nuevos hábitos. Entonces, para formar nuevos hábitos tenemos que tener ganas. Sin ganas, difícilmente vas a formar un nuevo hábito y vas a reunir neuronas. Y también interviene en la parte de la atención focalizada o la atención dividida. O sea, la cingulada, la corteza cingulada, focaliza la meta a donde quiere llegar el líder transformacional. Este es el órbito frontal, miren en el punto 10 y 11. Y el órbito frontal es un circuito también emocional. Mírenlo ahí, el que está rojito. Se llama órbito frontal porque está ahí en la órbita y ahí es de la frente. Bueno, esta corteza es la que hace el autocontrol de todos los procesos cognitivos y va focalizando parte de la atención para llegar a la meta. Pero también controla los impulsos. ¿Los impulsos de qué? De la amígdala. Es que la amígdala es la que fabrica las emociones. Entonces, si la amígdala fabrica ira, enojo, el órbito frontal le dice, cálmate, amígdala. Entonces, eso es lo que hace la amígdala cerebral. Perdón, lo que hace la corteza orbitofrontal, calma la amígdala. Recuerden que le puse corteza prefrontal y la foto decía amígdala. Es la que dice calma la amígdala. Hay más circuitos que salen de la amígdala a la corteza prefrontal, o sea, circuitos neuronales, que los otros circuitos que salen de la corteza prefrontal. Mientras, por decirte, sale 1 millón de circuitos, 1 millón de cables eléctricos de la amígdala a la corteza prefrontal, de la corteza prefrontal devuelve solamente 1000. Entonces, quien hace esta función de controlar la hiperactividad, controlar los impulsos, controlar la ira, controlar el miedo, controlar el enojo, la rabia, es la corteza orbitofrontal. Pero también la corteza orbitofrontal hace el proceso de adaptación personal y social, sigue las normas sociales y interactúa y hace parte de la formación de los procesos neurocognitivos de la condición social y ayuda a tomar decisiones, porque el orbitofrontal te toma tres decisiones, te la da a la dorsolateral, que ya vamos a ver, para que coja una. Y también participa en la resolución de problemas, porque ella, para tomar decisiones, tiene que resolver el problema, hacer un proceso de racionalidad, ¿cierto? Y también tiene que ver con los marcadores somáticos, que son marcadores, el estudioso, el padre de los marcadores somáticos es el neurólogo Damasio, portugués, donde él descubre que nosotros estamos marcados somáticamente y a través de emociones. Esas emociones que están marcadas son las que nos van a llevar a la toma de decisiones.
Conclusión, nosotros tomamos decisiones emocionales. Nosotros somos seres racionales, nosotros somos seres emocionales que racionalizamos. No como decía Descartes, pienso, luego existo, no, es siento, luego existo, y eso lo saca Damasio junto con el cerebro emocional en su libro Cerebro Emocional de Ladú. Los dos se unen y sacan los marcadores somáticos y las partes de todos los procesos emocionales y cómo controlar los impulsos, la parte orbitofrontal. Por eso, Piñas-Gay, cuando él entró a la barra y cogió el orbitofrontal, él cambió todas las normas sociales. Por lo menos era grosero con su secretaria, después de ser una persona intachable, que hablaba, que conversaba, que solucionaba los problemas de los trabajadores. Después se volvió una persona gritona, que regañaba mucho, que no iba a trabajar, que llegaba tarde, que llegaba alcoholizado a trabajar, con alcohol y tufo. Entonces, él cambió sus normas sociales, pero era un problema por la parte orbitofrontal, porque por ahí pasó la barra o la varilla de acero. Y la última es la dorsolateral. Miren que está la dorsal, ahí está la figura 46, 45, 46A y 45B y 45A. Y también la 4712. Entonces, esas áreas que están enumeradas por Broca, Broca es un anatomista que estudió el cerebro, nos dice que el dorsolateral no es emocional. Mientras que el orbitofrontal y el ventromedial son más circuitos emocionales, acá no, acá son más circuitos racionales. Entonces la dorsolateral es la que toma la decisión, es la que organiza las acciones hacia la meta, porque el orbitofrontal le dice, dame dopamina para ir motivado y llegar a la meta. Y el orbitofrontal le dice, bueno, para llegar a la meta te doy 3 opciones para que tu dorsolateral escoja una. Entonces el dorsolateral empieza a organizar, empieza a planificar paso a paso, empieza a ser flexible cognitivamente, a ver que lo que va a hacer es una gestión del cambio. Traza las estrategias, hace una organización sincrónica y sobre todo mantiene la flexibilidad cognitiva. Eso es del dorsolateral, por eso la flexibilidad cognitiva son de las funciones ejecutivas más importantes que tiene un líder que transforma. Porque un líder que transforma, si no tiene flexibilidad cognitiva, el cambio le da duro, el cambio. Y el líder por eso transforma, porque él transforma la cultura, pues, transforma la organización, buscando alternativas o soluciones. Bueno, estos son los cambios de criterios y ahí está. Bueno, para mirar ya casi terminar, tenemos también los perfiles motivacionales. Tenemos una motivación intrínseca y una extrínseca. ¿Cuál es la motivación intrínseca? La que nace del propio individuo, el líder transformacional, para su propia transformación, satisfacción y aprendizaje. La extrínseca no, la extrínseca viene de afuera. Eso es cuando te dice, bueno, al área que tenga menos accidentes de trabajo en el primer semestre, le vamos a entregar $1 millón de pesos a esa área. Esa motivación viene de afuera. Mire que del entorno viene al individuo. Entonces, hay líderes transformacionales que son intrínsecos y otros que son extrínsecos. Pero hay otros que lo motiva la institución y hay otros que lo motiva cuando ellos contribuyen a la comunidad. Ejemplo, la institucionalizada. Esa motivación le da a la persona, al líder, que manifiesta que son incentivadas por el entorno. O sea, en este caso el entorno es la empresa. Y el beneficiario de ese comportamiento de él es también el entorno. O sea, la persona que se mata por la empresa. ¿Sí? Llámese Empresa Colombia. Esa es institucionalizada. Y la contributiva es cuando la empresa quiere contribuir con la comunidad, ejemplo, y quiere arreglar la batería en los baños de las 100 casitas que están alrededor de ella. Y quiere arreglar la cocina y pide un ejemplo que quiere un voluntario para que vengan los domingos para arreglar esas casitas. Entonces esa persona cuando hace ese comportamiento, venir los domingos y no lo paga la empresa, eso es voluntario, ella contribuye a esas 100 casitas y en esas casitas hay 5 personas. Se está contribuyendo a mejorar el sanitario y la cocina de 500 personas. Esa motivación es contributiva. Entonces el líder transformacional, ¿qué motivación tiene que tener? Tiene que tener una motivación intrínseca y una motivación contributiva más una motivación institucionalizada. Son 3 tipos de motivaciones. Bueno, vamos a ver el estilo de liderazgo. Lo dividimos en 3. Liderazgo que transforma, liderazgo laissez-faire y el liderazgo transaccional. ¿Qué es el liderazgo que transforma? Es aquella que se basa en que los líderes pueden inspirar y motivar a sus seguidores para alcanzar los niveles más altos de rendimiento y de desarrollo personal. Entonces son líderes que inspiran y motivan. El estudioso de eso fue Bernard Voss, sí, junto con Abolio,
fue el que expandió y refinó esta teoría que venía antes de 1980, pero ya él la pulió y se centra ese liderazgo transformacional, que es parte de la charla, en un cambio significativo, positivo, en los seguidores y en las organizaciones. El liderazgo transformacional maneja 4 variables. Una, que inspira y motiva, quiere decir que la energía viene de adentro, ¿sí? Y que tú, como Luther King, inspirabas a las clases raizales, a los afrodescendientes, lo inspiraba y lo motivaba a ir a las marchas. Pero era porque él tenía una energía interna que su forma de actuar, su forma de entusiasmar, hacía que motivara a las masas. Pero también hay líderes que son influenciadores idealizados y que son carismáticos. Él también era un líder carismático, y son las 4 variables de liderazgo transformacional. Entonces Martin Luther King llevaba carisma. Es como el Papa es un líder carismático y un líder que puede influenciar. Entonces, el líder que es transformacional, cuando hablamos de influencia, es ese líder que hace visible con el ejemplo. Por eso nosotros, cuando hablamos liderar visible con el ejemplo, hay que utilizar el casco, hay que utilizar los guantes, la puntera de acero, hay que utilizar los lentes cuando pasemos cerca de medir. Entonces, ¿por qué? Porque el líder, la palabra líder, es de influencia. Lo otro es la estimulación intelectual y la consideración individualizada, que el líder que transforma ayuda a la gente a solucionar problemas y también ayuda a la gente a que tenga un desarrollo personal. Entonces, cuando el líder inspira, motiva, influencia, carismático, es visible y trabaja con el ejemplo, la gente lo sigue, porque también lo estimula intelectualmente a que solucione el problema y le da liderazgo y participación y lo considera como individuo para ayudarlo a su crecimiento y desarrollo, tanto personal como singular. El transaccional no, el transaccional, como su palabra lo dice, es un líder que transa. Y él transa, toma la recompensa, te doy $1.000.000 esa área si le tienes 0 accidentes. Y ese es un líder que recompensa. Eso sí, cuando tenga un accidente, ya sabes que te aplico disciplina operativa. Y si el accidente es de alta incidencia y fatalidad, te doy disciplina operativa y te suspendo por 5 días. Ese es el líder que transa. Son las 2 variables. Y el otro líder, la ICFARE, por eso el líder que transa, da recompensa contingente o da castigo y corrección. Lo uno, recompensa, 0 accidentes. Lo otro, castigo, tuviste un incidente de alta fatalidad. Y en la ICFR, sí, la ICFR es la expresión que dice dejar hacer, dejar pasar. Él adopta una actitud de no interviene. Él deja que los equipos sean autónomos, interviene mínimo, tiene mucha confianza en el equipo. Esto es bueno, pero para equipos maduros. Pero para equipos que apenas llevan 5 o 6 meses, esto no es bueno, ¿cierto? Le da la responsabilidad o comparte la responsabilidad y le da un enfoque a que solucionen los problemas con creatividad y la innovación. Y este es el modelo de cerebro social, ese lo vimos la vez pasada. Ese es el liderazgo interpersonal. Entonces, en el liderazgo interpersonal, lo que hace un líder transformacional es disparar neuronalmente 5, que por eso se llama SCAR, que significa S de estatus, C de certeza, autonomía, R de relaciones y F de fire, que es justicia. Entonces, el líder transformacional utiliza ese liderazgo interpersonal que le llamamos nosotros cerebro social. Entonces, cuando ese líder transformacional dispara hacia el estatus, quiere decir que él tiene estatus y le da estatus a los demás. Cuando ese líder tiene certeza de los objetivos, la visión, de los propósitos, el cerebro de los demás va a estar entusiasmado. Cuando da autonomía, le da liderazgo, le da participación en las tomas de decisiones, los líderes del equipo o los liderados van a sentirse mejor. Cuando tiene relaciones de empatía, que era el basal derecho, va a ir mejor porque los líderes tienen que tener una empatía cognitiva. Y para terminar, la parte de justicia, que el cerebro cuando es justicia, esto. Bueno, todo esto está en estos libros, ahí pueden adquirir el libro de Neuroliderazgo del siglo XXI, ahí hablamos casi todo el libro del liderazgo transformacional, a estos teléfonos 317-223-0117, escriban y ahí le mandan los libros físicos o virtual si está en otros países. 317-223-0117. Bueno, soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor, apasionado por todas las neurociencias. Acabamos de estar en Brasil, acabamos de estar en Chile, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, llevando todo esto porque, bueno, nos agrada que los únicos que estamos trabajando neurociencia hacia la seguridad, que lo estamos tratando con programas estructurados, eso. Sigan mi canal, porque hablar de cerebro en 50 minutos es complicado. Y en mi canal hay más de 60 videos de 2 minutos. Mírense los últimos 5 videos. El canal es Efraín Butrón Palacio.
Esa es la bibliografía. Y pasamos ahora sí, Oscar, por favor, la pregunta de evaluación post-test. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. Las neuronas espejo son la base de la capacidad innata de imitación. A falso, B verdadero. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A falso 4%, B verdadero 96%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta primera pregunta. No le escuchamos, doctor. Nos fue súper bien porque de 80% pasamos a 96%, o sea, aumentamos 16%. Quiere decir que la gente entendió la parte del concepto o la definición de neuronas espejo. Pasamos a la segunda pregunta, por favor, Oscar. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los siguientes son perfiles motivacionales. A, motivación intrínseca. B, motivación contributiva. C, motivación institucional. D, motivación extrínseca. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, motivación intrínseca, 1%. B, motivación contributiva, 4%. C, motivación institucional, 1%. D, motivación extrínseca, 1%. E, todas las anteriores, 93%. Cuéntenos, doctor, cómo nos fue con esta segunda pregunta. Excelentemente bien, Oscar. Teníamos un resultado de 80%, la respuesta es todas las anteriores, y de 80 pasamos a 93%, quiere decir que subimos un 3%. Y pasamos a la última pregunta, Oscar. Gracias, doctor. Continuamos con la última pregunta. Son estilos de liderazgo. A, transaccional. B, laissez-faire. C, transformacional. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, transaccional, 3%. B, laissez-faire, 1%. C, transformacional, 16%. D, ninguna de las anteriores, 8%. E, todas las anteriores, 72%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctor? Excelentemente bien, Oscar. Estábamos en 50, la respuesta es todas las anteriores y teníamos una evaluación pre-test de 52, subimos a 72, o sea, fue la que más subimos, casi un 20%. Me siento contento que la gente haya entendido el concepto de liderazgo transformacional y me voy contento este feliz fin de semana porque lo que necesitamos son líderes que transformen. ¿Qué vamos a transformar? La organización. ¿Qué vamos a transformar? El equipo. ¿Para qué? Para transformar la cultura de seguridad. Que sean felices. Efraín les dice feliz fin de semana. Doctor, tenemos algunas preguntas. Nos pregunta el señor Víctor Alfonso Batista Boea. Quiero saber a profundidad cómo es el potencial de acción de las personas que consumen sustancias alucinógenas que alteran el comportamiento y el pensamiento. Bueno, las sustancias alucinógenas lo que activan es el sistema de recompensa. Entonces, ¿ellas qué pasan? Que ellas mandan dopamina, pero la dopamina se esconde dentro de la célula. Entonces, por eso es que son sustancias activadoras. Cuando nosotros vamos a ser líderes transformacionales, nosotros necesitamos dopamina, necesitamos serotonina, necesitamos oxitocina, pero no se nos esconden dentro de la célula. Entonces, esa es la diferencia entre las sustancias que son activadoras, porque ellas activan porque tienen dopamina, la tienen durante un poquitico en el espacio presináptico y después la guarda, y por eso es que la persona vuelve a consumir más estupefaciente porque necesita más la dopamina. Esa es la diferencia entre la dopamina en la organización, que está en la sinapsis, y si se acaba, vuelve a buscar otra dopamina para la meta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Oscar? Sí, doctor. El señor Sani David Largo Torres nos pregunta, de acuerdo al contexto que se está dando, ¿a qué edad del desarrollo humano se empiezan a desarrollar las funciones ejecutivas?
Sí, las funciones ejecutivas se empiezan a desarrollar. Recuerden que le dije, hasta los 5 años vamos a hacer 50%, pero ya a partir de los 7, 8, 9, ya ellos tienen teoría de la mente. Ya los niñitos, si tú le pones un dadito y lo escondes en 3 vasitos, él te puede decir dónde está el dedito que escondiste en los vasitos. Porque ya ellos empiezan a inferir decisiones porque tú le estás escondiendo. Entonces ya a partir de los 6 empezamos a tener teoría de la mente. Después empezamos ya funciones ejecutivas a organizar, a planificar en el colegio, ¿cierto? Que es cuando nos ponen esos test. Y empezamos ya, decimos que tenemos un completo desarrollo de la corteza prefrontal. Las mujeres a los 22 años ya tienen un desarrollo y los hombres un poquito más a los 25. Entonces, por eso decíamos antes que la gente tenía desarrollo completo a los 18, 20 años. Y por eso antes las votaciones eran 18 años, ¿cierto? Entonces, de 21 años, perdón, era de 21 años. Ahora no, ahora votamos con 18. Pero lo que se persigue es que la mujer a los 22 tiene todas las funciones ejecutivas desarrolladas y los hombres a los 25. Más o menos ese es el patrón de desarrollo de comportamiento y de género. ¿Otra pregunta? Doctor, tenemos la última pregunta, nos la hace la señora Ismenia Segunda de la Hoz. Cuando se muestran conductas cuando se muestran conductas sociales no acorde a la convivencia, ¿qué pasa en esas zonas cerebrales? Bueno, hay que hacer una evaluación, ¿sí? Hay que hacer una evaluación y esa evaluación, recuerden que parte de la conducta social es el área orbitofrontal. Entonces nosotros aplicamos ciertos tests para ver cómo está esa función ejecutiva en la corteza orbitofrontal. Si nosotros vemos que la corteza orbitofrontal no está dando el potencial de acción, ¿sí? A través, ya sea de un mapeo cerebral o a través de test neurocognitivo, ¿sí? Que nosotros podemos saber que no tienen comportamientos sociales, entonces empezamos a mirar y hacer el diagnóstico preciso si la causa es primaria o la causa es secundaria. Y empezamos a actuar para mejorar esos comportamientos sociales. ¿Ok? Doctor Butrón, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. Sí, lo esperamos en la próxima charla, que es en el mes de junio, de nuestra comunidad educativa de neuroseguridad laboral. Que tengan feliz fin de semana. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del eje cafetero a que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se desarrollará en Manizales este 6 y 7 de junio de 8 a 5 de jornada continua. Tendremos para ustedes charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación 2024. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla, en la opción superior derecha, en la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejo con el siguiente video de la feria de años anteriores. Que tengan muy buen día. Estos espacios de verdad nutren nuestro conocimiento y nutren la experiencia para seguir implementando mucho más la seguridad y el bienestar de los empleados, pero también el bienestar propio.
acabo de tener una experiencia maravillosa. Me acabo de subir en eso, que es un simulador de conducción vial en moto. Una experiencia fenomenal. Estoy sudando, es real, es vivencial y creo que puede aportar muchísimo a las empresas que utilizan este vehículo como una herramienta de trabajo. Tuve la oportunidad de mirar un simulador de manejo de extintores y me pareció interesante porque vemos la práctica, vemos el control y cómo podemos actuar ante una emergencia de cualquier tipo de fuego. Acá van a poder conocer todos los servicios que ofrece Positiva para nuestros clientes. Estamos invitando a que se acerquen todas las empresas y todos los interesados en el tema de seguridad y salud en el trabajo para que nos acompañen en esta innovadora feria. Uno de los temas que más me llamó la atención fue la capacidad que tiene Positiva para el desarrollo de aprendizaje a través de plataformas digitales. No es un tema únicamente de que lo tengo, sino de que lo estamos viendo. Positiva está llevando el liderazgo en este momento en el país en temas de aprendizaje enfocados a realidad virtual, en temas de salud y seguridad. Muy emocionada de visitar estos stands que nos aportan muchísimo a nosotros los psicólogos desde la parte mental, la cual pues tienen un plus tecnológico que me ayudan a mí a atender a mis pacientes, a los trabajadores del SENA de una mejor forma. Agradecida infinitamente. Desde la academia pues realmente lo que queremos es eso, la transformación de todo el concepto preventivo enfocado hoy en día a todas estas nuevas transformaciones digitales. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.